Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hacer una práctica sencilla de semilleros, de hortalizas, los cuales ustedes pueden replicar en sus casas. Para esto entonces vamos a utilizar una bandeja de germinación, la cual pueden reemplazar por cubetas de huevo. Vamos a elaborar un sustrato con elementos muy cercanos a nuestro entorno, que es tierra negra, gallinaza como fuente de materia orgánica y cascarilla de arroz. De manera que la combinación de estos tres elementos nos van a permitir tener un sustrato ligero con todas las características físicas y químicas que requiere la semilla para poderse desarrollar alrededor de 30 a 35 días que va a durar nuestro proceso de semillero. En este caso entonces vamos a proceder con la mezcla de los elementos para la elaboración del sustrato. Las proporciones son entonces 2 partes de tierra por una de cascarilla de arroz y media parte de materia orgánica. Acá vamos entonces a homogenizar nuestra mezcla. Considerar entonces que la bandeja en la cual nosotros podemos poner a germinar las hortalizas y las que encontramos en el mercado son muy variadas, con cavidades desde los 80, 60 alvéolos hasta las 200, 244, que son como las más utilizadas o empleadas para hortalizas. En nuestro caso vamos a utilizar una de 128 porque tenemos semillas de diferentes tamaños. En este caso vamos a trabajar con semillas de calabacín, que son semillas de mayor tamaño, que nuestro proceso pues entonces va a requerir que tenga mayor espacio, que finalmente son estas cavidades que tiene la bandeja de germinación. Y la particularidad entonces de estas bandejas es que tienen unos espacios por los cuales va a drenar el agua cuando realicemos la labor del riego. Entonces aquí ya homogenizamos nuestra mezcla. La idea entonces es que sea muy equilibrada y balanceada en todos los tres elementos que vamos a trabajar, que podamos evidenciar que predomine más tanto la tierra como la materia orgánica sobre la cascarilla de arroz. Entonces seguimos homogenizando, mezclando muy bien. Es importante que nosotros la tierra le quitemos todas las raíces, piedras, terrones que pueda tener. Incluso si deseamos la podemos cernir en un costal que tiene pues orificios, de esos costales que vienen amarillos, rojos, que nos permiten entonces pues poner la tierra en una textura mucho más fina o delgada. Acá ya tenemos entonces nuestra primera parte, que es el sustrato muy homogéneo, y mezclando entonces estos tres componentes que acabamos de mencionar, que reitero son tierra, tierra negra, cascarilla de arroz y materia orgánica, que podemos entonces utilizar la gallinaza, humus u otra fuente de abono orgánico que tengamos disponible, también como el caso del compost. Vamos a proceder entonces a llenar nuestra bandeja. Para nuestro caso entonces podemos, de acuerdo a la programación de siembras que vamos a realizar, trabajar la mitad de la bandeja o la bandeja completa. Si trabajamos la mitad de la bandeja de acuerdo a la periodicidad o el tiempo con el que vamos a realizar nuestras siembras, podemos entonces hacer el semillero aproximadamente a los 20 días. Terminamos entonces de llenar la bandeja, tratando entonces de que nos queden todas las cavidades llenas, y dejamos un poco de esta mezcla de sustrato para poder entonces posterior a la siembra tapar la semilla. En este caso, como nuestro sustrato está un poco seco, vamos a utilizar entonces un atomizador para hacer un pequeño riego al sustrato, de manera que podamos entonces continuar con la parte de la siembra de las semillas. Realizamos el riego del sustrato, considerando entonces que está muy seco, y así entonces pues con el riego se nos facilita un poco la labor de siembra. Si el sustrato tiene una humedad adecuada, capacidad de campo, es decir que cogemos el sustrato, un puñado de sustrato, y alcanza a formarse entonces la bola, no requerimos hacer el riego antes de la siembra. En este caso, como pueden observar, necesitamos humedad para poder entonces manipular un poco mejor el sustrato e introducir la semilla. Para esto entonces hay que considerar primero pues qué tipo de semilla es la que nosotros vamos a sembrar, qué especies y las características de la semilla. En este caso entonces muy importante verificar los aspectos técnicos de la semilla. En este caso entonces sobre la parte que estamos observando podemos encontrar de qué especie estamos trabajando, a qué lote corresponde, la germinación entonces qué porcentaje, hablando de un 100% decimos que el 90% de esta semilla germinaría, que hay un 99% de pureza, lo que quiere decir que el 1% restante son algunos residuos que resultan del empaque y embalaje de esta semilla. Hay una fecha de producción de la semilla
que nos dicen que es el mes 9 del 2019, y hay una fecha de análisis de esta semilla que corresponde entonces a noviembre del 2019. También nos indican hasta qué fecha es válida, lo que quiere decir que si no la sembramos pues antes del mes 12 del 2020, pues nuestro porcentaje de germinación puede ser muchísimo menor al 90%. Y finalmente pues entonces nos hablan de cuál es el registro ICA para garantizar calidad de la semilla, y posterior entonces nos muestran también el contenido de este sobre, que en este caso son 5 gramos. Entonces, aprovechando que estas primeras tienen mayor profundidad, vamos a empezar por el calabacín, que sabemos que es una semilla de mayor tamaño. En este caso entonces vamos a depositar una semilla por espacio, de acuerdo como al tamaño que tenemos entonces identificado. Podemos trabajar 2 semillas por cavidad, teniendo en cuenta que si no nos germina una semilla, pues nos germine la otra, pero en este caso, como tenemos menor cantidad de semilla de calabacín, solamente vamos a sembrar una por espacio por cavidad. Es importante también que marquemos nuestra bandeja con la fecha en la que hacemos la siembra del semillero, y adicional el tema de las especies que estamos estableciendo, para que podamos hacer una adecuada identificación de las especies. La semilla en este caso tiene un color morado porque estas semillas vienen protegidas con algunos insecticidas y fungicidas, para evitar entonces que cuando se haga la siembra sean afectadas por algunos problemas fitosanitarios. Vamos a continuar entonces con la remolacha. Recuerden que podemos sembrar 2 semillas por cavidad, para que si no nos germina la una, podamos entonces tener posibilidad que nos germine la otra. Entonces en este caso sí vamos a trabajar las 2 por espacio, porque tenemos buena disponibilidad de semilla. Esto sumado a que muchas veces las semillas que nos venden en el mercado en sobre no son semillas de muy buena calidad, que tengan pues muy buen porcentaje de germinación. Entonces por eso optamos por realizar la siembra de las 2 semillas. Si en alguna cavidad germinan ambas semillas, posterior hacemos una actividad que es el raleo, que la estaremos trabajando más adelante. La disponibilidad entonces de semilla que tengo, en este caso son 5 especies. Voy a realizar entonces la siembra de estas especies en la bandeja en 3 líneas por cada especie. En este caso estamos sembrando espinaca bogotana. Incluir entonces en nuestro semillero una especie de la familia botánica de las crucíferas, que es el brócoli, cuya producción es de flor, de manera que tengamos variedad dentro de nuestra huerta. Miren que las semillas ya son más pequeñas, lo que va aumentando un poco la dificultad en la siembra, que nos va a exigir un poco más de motricidad, de concentración. Entonces recordemos que de acuerdo al tamaño de la semilla varía entonces la profundidad, que son 2 veces el diámetro o el tamaño de la semilla. Estos últimos alvéolos o cavidades tienen menor profundidad, precisamente porque vamos a trabajar estas 2 últimas especies, brócoli, y finalizamos con la mejorana, que sería entonces una planta aromática que vamos a utilizar como alelopatía y también para el consumo familiar. Y vamos a finalizar nuestro semillero con la mejorana. Las semillas son muchísimo más pequeñas, entonces necesitamos que nos queden más superficiales todavía, y pues tratando de que nos queden las 2 semillas por espacio o cavidad. Recuerden que si no nos quedan 2 semillas, o que en determinado momento nos germinan más de las 2, entonces lo que debemos hacer posterior es una labor que denominamos raleo, que va a consistir entonces en eliminar la plántula o la semilla que nos germinó menos vigorosa, y dejar entonces la más desarrollada para que continúe en el proceso de semillero. El semillero de las hortalizas y aromáticas dura aproximadamente 30 a 35 días. En este caso ya terminamos de hacer la siembra de las semillas, vamos a proceder a marcarlas para poder entonces tapar la semilla y llevarla entonces al sitio donde va
vamos a generar una cámara de germinación durante 3 días, que es un espacio más oscuro, para estimular a la semilla y ella se desarrolle, y posterior a los 3 días debemos garantizar radiación solar, riego y los nutrientes que van a estar contenidos dentro de nuestro sustrato y que le podremos complementar a través de aplicaciones foliares cuando ya la semilla ha germinado. Vamos entonces a marcar las especies que sembramos. La primera fue calabacín, la segunda fue remolacha, la tercera fue espinaca, posterior sembramos el brócoli y finalmente sembramos la mejorana. Ahora sí, entonces vamos a tapar. Es muy importante entonces que marquemos las especies. Ahorita le vamos a poner la fecha del semillero para que hagamos entonces trazabilidad y seguimiento al resultado del semillero. Es importante que tengamos en cuenta que esta es una fase, digamos, más compleja de la producción, porque aquí la semilla se empieza entonces a desarrollar y debemos garantizarle unas condiciones, como lo mencionábamos ahora, factores de radiación solar, la presencia del oxígeno, el riego y los nutrientes para que las semillas entonces se sigan desarrollando. Entonces pues es bien importante que podamos tener máximo cuidado en esta fase. Por esta razón es que algunos productores prefieren comprar ya directamente las plántulas, porque van a tener menor porcentaje de pérdida y no requiere de tanto cuidado posterior al trasplante de la semilla, porque ya las plántulas se han ido desarrollando, tienen de 3 a 4 hojas verdaderas, que es el tiempo también que podemos asociar para realizar el trasplante. Acá ya finalizamos entonces nuestro semillero. Muy importante el riego. Recuerden que el agua es esencial para que se hidrate la semilla y empiece a germinar. Debemos entonces estar haciendo el monitoreo de nuestro semillero, inicialmente entonces en un sitio oscuro durante 3 días y posterior a este donde podamos garantizar radiación solar. Ideal un sitio que esté bajo techo para que lo protejamos de la lluvia, del sol directo y de otros factores como aves que puedan entonces alimentarse de estas semillas. Podemos optar por utilizar un atomizador para hacer el riego o una regadera. La idea es que el riego pues sea muy uniforme para poder entonces tener buenos resultados en cuanto a la germinación y que sea constante. Con esto me refiero entonces a que debemos hacer el riego una vez al día, idealmente en horas de la mañana o bien de la tarde, donde podrá entonces aprovecharse mejor por la planta. ¿Cuándo tendremos entonces listo nuestro semillero para el trasplante? Alrededor de los 30 a 35 días. Con esto entonces finalizamos esta práctica y los invito entonces a que realicen su ejercicio reutilizando o utilizando algunos recursos de la casa, en este caso reemplazando las bandejas de germinación por cubetas de huevo o algunas otras bolsas o recipientes que tengan ustedes en casa.